Buenas noches, mi nombre es Mónica Mesa, soy alumna del curso de Economía, mi profesor es Rubén Basilio Alarcón. Eh, el tema que voy a exponer es la política económica y el sector económico. Como introducción, en cuanto a la política económica en general, es la que se encarga de estudiar, proponer y aplicar medidas, mecanismos, instrumentos que se refieren a las relaciones económicas con el exterior. En el sector externo, el sector externo de la economía de un país abarca todas las transacciones económicas que trascienden fronteras, es decir, las exportaciones de bienes y servicios, los movimientos financieros y de bien de capitales internacionales y los pagos a las instituciones internacionales. El tema de la balanza de pagos es un documento contable en el que se registran de manera sistemática las operaciones comerciales de servicios y de movimientos de capitales llevadas a cabo por los residentes de un país con el resto del mundo, ¿no? Durante un periodo determinado que normalmente es de un año, ¿no? También en el tema de la balanza de pagos se suministran información detallada sobre las transacciones entre residentes y no residentes. Las estructuras de pagos, las estructuras de la balanza de pagos se estructuran tienen la siguiente estructura. Las balanzas en cuentas corrientes, en cuentas financieras, el financiamiento excepcional, pero la más importante es la balanza de cuentas corrientes. Esta balanza es la más importante ya que es la que más se utiliza para conocer el estado de la economía de un país. Aquí se incluyen las importaciones y exportaciones de bienes y servicios, además de las rentas y transferencias, que a su vez se subdivide en 4 subcuentas, ¿no? Que tenemos la balanza comercial, en esa se incluyen eh, en esas incluyen las exportaciones e importaciones de mercancías. Si las exportaciones superan a las importaciones, se dice que el país se encuentra en una situación de superávit. Pero por el contrario, si las importaciones superan a las exportaciones, el país tendría un déficit comercial. También tenemos la balanza comercial, o perdón, la balanza de servicios. Dentro de esta categoría se incluyen las operaciones que se realizan con productos intangibles, por ejemplo, los servicios prestados a otras empresas, servicios de transportes, seguros, etc. La balanza de renta de factores. Esta balanza recoge todas las operaciones realizadas con la remuneración al trabajo, por ejemplo, los salarios por los trabajos realizados para una empresa extranjera. También se incluyen las rentas de las inversiones con el exterior, es decir, los intereses de préstamos, dividendos, etc. También tenemos la balanza de transferencias corrientes. En ella se encuentran las transacciones corrientes que no exigen contrapartida. Las partidas más comunes son eh, las remesas personales de los extranjeros que tienen a su residencia en otro país, las donaciones y las ayudas públicas o privadas, ¿no? En cuanto a la balanza en cuenta financiera, va a cubrir todas las transacciones, entradas y salidas relacionadas con los cambios en propiedades de activos y pasivos, ¿no? Eh, Financieros de una economía con el exterior. Dichas transacciones pueden ser tanto a largo plazo como a corto, ¿no? En cuanto al financiamiento excepcional, en esa se va a registrar básicamente transacciones correspondientes al sector público,
Actualmente comprende los conceptos de las amortizaciones y los intereses no atendidos, ¿no? Las condonaciones de las deudas. En cuanto a las cuentas financieras, la cuenta financiera es uno de los componentes de la balanza de pagos. En ella se va a incluir las adquisiciones netas y ventas tanto de activos como de pasivos financieros. En la cuenta financiera se van a registrar las transacciones relativas de los activos y pasivos financieros que tienen lugar entre residentes y no residentes, ¿no? En esta cuenta se va a componer de el sector privado, el público, capitales de corto plazo. El financiamiento excepcional, en ese financiamiento, como bien lo había mencionado antes, van a registrar básicamente transacciones correspondientes al sector público. Pero actualmente comprende los conceptos de las amortizaciones y los intereses no atendidos, como mencioné, las condonaciones de la deuda, ¿no? El resultado de la balanza de pagos se va a obtener sumando la cuenta corriente, la cuenta financiera y el financiamiento excepcional. Además, se le incluye la cuenta de errores y omisiones netos, que es una cuenta residual que va a permitir preservar el principio de la partida doble en la balanza de pagos. O sea, el resultado de la balanza de pagos se va a obtener entre la suma de las cuentas corrientes, la financiera y el financiamiento excepcional. Además, también se va a incluir las cuentas errores o omisiones netos, que es una cuenta residual que permite perseverar el principio de la partida doble de la balanza de pagos. Los saldos de la balanza de pagos. En este saldo, si la balanza de pagos es positiva, la balanza es superávit, lo que va a implicar, lo que implica que el país ha obtenido en sus operaciones exteriores una entrada de netas de divisas, lo que va a elevar las reservas internacionales netas. Todo lo contrario, si la balanza de pago es negativa, la balanza va a ser deficitaria, lo que va a implicar que el país ha incurrido en una salida neta de divisas. Si el saldo de la balanza de pagos es cero, la balanza va a estar equilibrada. En cuanto a las reservas netas, las reservas netas, las reservas internacionales son fondos de monedas extranjeras y derechos especiales de giro que un país tiene para realizar pagos internacionales o para compensar el déficit de liquidez en la balanza de pagos. Estas reservas están depositadas en el Banco Central, en el Fondo Monetario Internacional o en un organismo similar. La importancia de las reservas nacionales. Es importante porque va a contribuir a la estabilidad económica y financiera del país. Va a garantizar también la disponibilidad de divisas para situaciones extraordinarias. Va a contribuir a la reducción del riesgo riesgo del país y a la mejora de los calificativos crediticios del Perú, ¿no? Las reservas son particularmente importantes en un contexto de globalización de los mercados internacionales, reducción de las barreras de los movimientos de capital y la volatilidad en los métodos financieros. Otro punto también es ¿qué constituyen las reservas internacionales? Va a constituir la tenencia de oro y plata, los títulos de valores de primera clase líquidos, billetes y monedas extranjeras, certificado de depósitos de divisas. El mercado de divisas, voy a hablar del mercado de divisas, tipo de cambio y política cambiaria. El mercado de divisas es aquel en el que es donde se compran o demandan, ¿no?
y venden, ofrecen monedas de diferentes países. En este mercado, la moneda de un país se intercambia por la moneda de otro país. La demanda de la oferta de divisas, principalmente dólares, determina las variaciones del tipo de cambio. La demanda de dólares, la demanda de dólares la lleva a cabo principalmente las importaciones, las importadoras nacionales que necesitan convertir sus soles a dólares para así pagar las mercancías que importan, ¿no? Los factores, y dentro de eso, los factores que van a desplazar a la demanda de dólares serían los precios nacionales, precios exteriores, renta largo renta o ingreso extranjero, diferencial de tipo de interés. El equilibrio en el mercado de divisas. El equilibrio en el mercado de divisas se logra cuando se iguala la demanda de dólares con la oferta de dólares, determinando el tipo de cambio con el precio del dólar, expresado en soles. Cuando la cantidad ofertada de dólares es mayor a la cantidad demandada de dólares, sucede un excedente de dólares. Cuando la cantidad demandada de dólares es mayor que la cantidad ofertada, sucede sucede una carencia de dólares. El tipo de cambio. El tipo de cambio es la relación de equivalencia entre dos unidades monetarias. Es también la cotización relativa de una moneda respecto a la otra. Se va a expresar como el precio de la moneda de un país expresado en términos de la moneda de otro país. Las variaciones del tipo de cambio van a afectar el precio. eh, Van a afectar el precio que tenemos que pagar en nuestras compras de bienes y servicios, ¿no? Al exterior, es decir, nuestras importaciones. Al igual que afecta al precio que tiene que pagar al resto del mundo cuando se desea comprar bienes y servicios producidos en el país, o sea, nuestras exportaciones, ¿no? El tipo de cambio es de dos tipos, nominal y real. El tipo de cambio nominal es la cantidad de soles que hay que entregar por una unidad de moneda extranjera. Se puede definir como el número de unidades de monedas nacionales que debemos entregar para obtener una unidad de moneda extranjera, o de manera similar el número de unidades de moneda nacional que obtengo al vender una unidad de moneda extranjera. En cuanto al tipo de cambio real, este va a medir el valor de los bienes de un país frente a lo del otro país, al tipo nominal vigente, al tipo de cambio nominal vigente. La política cambiaria. La política cambiaria es la definición de un conjunto de criterios, lineamientos y directrices con el propósito de regular el comportamiento de la moneda nacional respecto a la del exterior y controlar el mercado cambiario de divisas. Este va a comprender los siguientes aspectos, ¿no? Es el tipo de cambio flexible, el tipo de cambio fijo, los sistemas mixtos o semifijos o ajustables. Como conclusión, mm, el sector de la economía nos ayuda a entender la organización económica que se ha dado entre diversos países del mundo, dando paso a una globalización. Las transacciones de una economía con el exterior se registran en la balanza de pagos, es decir, es un registro sistemático de los valores de todas las transacciones económicas de un país con el resto del mundo, en un periodo de tiempo determinado, generalmente un año. La existencia de un sector externo nos revela que la economía de un país está condicionada por la influencia de la economía de otros países, ya sea por los intercambios de productos como de tecnología, servicios, capitales, etc. Eso es todo, profesor. Muchas gracias.